parte, aunque estén conectados, tienen cierta autonomía, o sea que no hay ningún problema, ¿no? Introduzco brevemente lo que se va a exponer en esta segunda parte. Para comenzar, empezaremos haciendo un pequeño viraje hacia las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente, la concepción de la conciencia del yo, ya la mayoría de estas distinciones mejor que yo, de Daniel Dennett en cualquier caso, y ese sería, junto con Fernández Porta, los dos grandes autores que ponen, digamos, un reto, que más asedian al sujeto, que más nos mueven, ¿no? de nuestros asientos. Luego vendría, para mí, la parte más propositiva, ¿no? La que más está enfocada hacia posibles reinterpretaciones del sujeto sin eliminarlo del todo, ¿no? Digamos, a la luz de todas las críticas que se le han hecho en la posmodernidad, aunque no solo, como vamos a ver. En ese sentido, aparte de la conferencia de comunicación de Maribel, que es la que va a comenzar, también expondrán en segundo lugar, Jesús Pinto, con una conferencia de comunicación sobre el pensamiento de Fernando Broncano en torno a la subjetividad y al cibor, a la identidad cibor en concreto, que es donde más lo va a enfocar, ya lo explicará él. Y en tercer y último lugar, para cerrar un poco esta segunda parte, pero también todo el panel, y recoger a modo de resumen también para los que se acaban de incorporar todo lo que hemos venido diciendo, tiene, como digo, cierta coherencia interna el panel, por lo menos esa es la intención. Sergio Martínez hará una exposición sobre el pensamiento de Jorge Reichmann, ¿no? Profesor de ética y ecologista y matemático. Sin más, le doy la palabra a Maribel. Dispone, lo recuerdo, de aproximadamente unos 20-25 minutos. Las preguntas, por favor, las dejamos al final. Haremos un coloquio general una vez que terminen los tres ponentes. Maribel, tienes la palabra. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, a los que estéis aquí y también a los que no están, por no ponerme en más aprietos sobre todo. Pero bueno, hoy vengo a presentar a Daniel Dennett, y para quien no le conozca es un filósofo de la ciencia bastante relevante hoy en día. Es un señor de aproximadamente 70 años, que actualmente es el director del Centro de Estudios Cognitivos en Tufts. Anteriormente ha desarrollado su desempeño académico en la Universidad de Harvard y que sobre todo se ha centrado en el estudio en ciencias cognitivas, filosofía de la mente, concretamente el problema de la conciencia, y también estudios de memética. Hoy planteo en mi comunicación, que parece que sí que es un poco diferente al resto de la de mis compañeros y parece que rompe un poco con la dinámica, sobre todo porque el subtítulo de nuestro panel no lo comparte en cierto sentido, porque yo no voy a hacer, porque Daniel Dennett no lo hace, un análisis o un diagnóstico de la sociedad, y por lo tanto no voy a hablar de capitalismo ni de consumo. Daniel Dennett es un filósofo de la ciencia y de la mente, y no trata o no le interesan tanto estos temas. Sí que podría trasvasarse, y de hecho hemos traído a este autor aquí porque consideramos que es importante tener una noción de cómo la conciencia se resignifica, y esto lleva a una nueva concepción del sujeto, que sobre todo en Fernando Broncano veremos después cómo Daniel Dennett está muy por detrás y va a ser importante la concepción. En esta comunicación lo que pretendo es que gire en torno a dos ejes fundamentales. Uno será la presentación de una nueva teoría de la conciencia, que voy a plantear como una batalla contra un modelo anterior y un método anterior, para luego poder llevar a una nueva concepción de la subjetividad, del yo, más concretamente, que va a virar hacia otros lugares desconocidos hasta o por la tradición filosófica. Entonces, en primer lugar, voy a plantear el problema que para Daniel Dennett es el eje vertebrador de toda su obra, que será el problema de la conciencia.
Y el problema de la conciencia radica sobre todo en que se considera que la conciencia o la tradición filosófica, la filosofía de la mente, ha considerado que la conciencia es un misterio. Un misterio para Daniel Dennett es un fenómeno para el cual todavía no hemos hallado una manera de pensar. Y lo que va a intentar, y este va a ser el objetivo de todas sus obras, que por cierto a mí me parece que culminan en su obra La conciencia explicada, aunque después va a hacer otras publicaciones, algunas bastante recientes, como de las bacterias ABAC, que también retoma estos temas junto con otros, o luego, por ejemplo, La conciencia explicada se reedita de algún modo o se sugiere algunas problemáticas que surgen a partir de La conciencia explicada y que trata de recoger y de reexplicar en Dulces Sueños, pero básicamente toda mi comunicación va a estar basada en esta obra, que es donde realmente recoge toda la problemática de la conciencia. Como decía, el objetivo de Daniel Dennett es desmitificar la conciencia, ¿no? Para ello, lo que plantea es pensarla desde una perspectiva naturalista y materialista, y va a acabar proponiendo un modelo con un funcionalismo muy particular y que sobre todo lo que pretende es desenmascarar que lo que han pretendido ser misterios o de alguna forma cosas que parece que se escapan a nuestro entendimiento o que de algún modo traspasan algunas de nuestras barreras y que por eso se conciben como misterios, pues lo que va a tratar Daniel Dennett es de pues realmente decir, no, esto no son tales misterios, tienen una explicación y además es una explicación muy material que se puede entender. En este sentido, como decía al principio, podemos plantearnos toda la obra de Dennett como una constante batalla contra una tradición filosófica, sobre todo contra una concepción de la conciencia que acaba apelando en última instancia a un dualismo. Cuando pensamos en dualismo y en filosofía de la mente, inmediatamente se nos viene Descartes, ¿no? Que es el que inaugura realmente la teoría de la conciencia o la filosofía de la mente, y lo hace partiendo de un dualismo muy fuerte. Sin embargo, Daniel Dennett reconoce que a día de hoy, como digo, es un autor contemporáneo, está vivo, y admite que realmente hoy en día no existen dualismos tan fuertes. Nadie estaría dispuesto a admitir un dualismo mente-cuerpo. Bueno, los hay, pero él no los toma en demasiada consideración. Sin embargo, hay un riesgo muy importante en algunas teorías materialistas. Como digo, él se va a posicionar como materialista fuerte, que para él es la única alternativa posible para una posible explicación de los fenómenos de la mente. Ahí hay una serie de corrientes que se posicionan o pretenden posicionarse como materialistas, pero que en el fondo acaban apelando a un dualismo que es como que no se pueden quitar de encima. Todo esto radica en que para Daniel Dennett la tradición filosófica concibe la mente con un modelo muy concreto que él denomina el modelo del teatro cartesiano. Este modelo lo que trata metafóricamente de lo que está hablando es de que parece que cuando hablamos de la conciencia o de los fenómenos o experiencias mentales o asociados a la mente, parece que lo que estamos haciendo es una representación a nuestro interior. Y esto parece aludir a que, aunque haya filósofos que consideren que la mente es reducible, por ejemplo, al cerebro, a procesos cerebrales, parece que siempre acaban apelando en última instancia a que se produce un corte en algún lugar donde cuando tenemos una experiencia mental o que podemos adscribir a un proceso mental, parece que se duplica y que se acaba representando. Entonces esta representación lo que implica también, y esto será el final un poco de la comunicación, el tratar de explicar el yo, porque lo que parece es que cuando hay una representación necesariamente no solo hay un teatro, es decir, no solo hay una pantalla sobre la que se proyecta, sino que hay un visionador, ¿no? Hay alguien que está visionando o que en última instancia puede estar, pensemos en el cine antiguo, está proyectando, ¿no? Es el proyeccionista.
y la idea de Dennett es que tal cosa no existe. Para oponerse a este modelo del teatro cartesiano, la propuesta dennettiana radica en un funcionalismo materialista, pero muy concreto, porque, como digo, siempre está en tensión con muchos autores que se posicionan como materialistas, pero que él acaba denominando como materialismos cartesianos, porque, como digo, en última instancia, aunque postulan modelos incluso funcionalistas, parece que acaban apelando a que existe lo que él va a llamar un homúnculo principal o, en definitiva, un diseñador del diseño. La mente la concibe entonces como si fuera una máquina modular en la que existe un flujo de información, existen unos inputs y unos outputs, y en esto radica que sea un funcionalismo. Y además este flujo informacional no debe entenderse como que el flujo vaya en una única dirección, sino que se producen intercomunicaciones entre los módulos, aunque no existe, por así decirlo, una completa comunicación entre todos los módulos, sino que sí que habría algunos más principales que otros. Y realmente tampoco quiero explicar como el modelo de las versiones múltiples, que es la alternativa que está proponiendo, o como la llama, pues tampoco me voy a meter tanto en ello porque realmente tampoco lo termina de explicar, sino que en definitiva lo que acaba diciendo es: somos como una máquina compuesta por módulos, hay flujos informacionales en los cuales hay información, una que parece que al final sí que tiene una relevancia mayor que otra, pero que no es que esa mayor importancia no radica en que haya alguien que la categorice como más importante, sino que en el mero fluir, en este proceso de flujo informacional se posiciona por encima de otra información. Y esto lo dice muy bien cuando dice pensemos, porque muchas veces cuando apelamos a la conciencia parece y decimos somos conscientes de lo que está pasando aquí. Podemos realmente, si hiciéramos un parón, nos metiéramos en nuestro cerebro, tendríamos un punto en el cual podríamos ver de qué estamos siendo conscientes, y él dice no, porque estamos redirigiendo nuestra atención a puntos muy concretos, recibiendo una información muy concreta, muy sesgada, que ni siquiera capta la totalidad de lo que está aquí sucediendo. Es decir, yo estoy viendo, si me centro en mirarla a ella, no le estoy mirando a él, tengo una visión lateral, pero no completamente nítida, y esto, de algún modo, estos inputs informacionales se están posicionando en mi cerebro de un modo determinado que no está categorizado tampoco por un yo profundo que esté ordenando esa información, sino que es en el mero fluir. Entonces este nuevo modelo, como digo, que él denomina de las versiones múltiples, lo importante es comprender que es un modelo funcionalista, que es materialista, y lo más importante de todo es que no, como digo, es que no hay un eje central o vertebrador de toda esta información que la ordene. De este modo, la mente se constituye, los procesos mentales se constituyen para él como algo así como una narración literaria. Una narración literaria que está en continua revisión. La idea del diseño podría ser tomada porque al final somos máquinas como muy complejas y parece que podríamos apelar a un diseño, pero no hay una teleología, es decir, es un diseño sin diseñador. Y lo importante realmente, y lo que vengo a traer aquí, es esta idea de que no hay un diseñador, porque es lo que me va a permitir llevar la nueva teoría del sujeto, que básicamente va a ser esto. Para construir este modelo novedoso de las versiones múltiples o los borradores múltiples, lo que realiza Daniel Dennett es un viraje metodológico. Cree en que en buena medida las teorías de la conciencia han sido fallidas hasta el momento, incluso aquellas que se pretendían materialistas, porque siempre han adoptado un punto de vista de la primera persona. Y sí que es cierto que cuando hablamos desde el yo, que parece lo más intuitivo cuando hablamos de nuestras experiencias mentales, estamos cometiendo unos sesgos y estamos ocultando, por así decirlo, porque no podemos llegar a tener una información clara,
pues gran parte de lo que está sucediendo. Entonces, este acceso privativo de la primera persona es lo que produce teorías de la conciencia fallidas. Para ello, y también por su vinculación profunda con las ciencias, pretende tomar un método que en cierta medida sea un estudio científico de la conciencia, y para ello entonces debe adoptar una posición neutral y que por tanto le lleva a tomar un punto de vista de la tercera persona, es decir, de hablar de los otros. Y esto lo combina con algo que propone en otra de sus obras, que también es una de las que traigo aquí, que es la actitud intencional. La actitud intencional, que se basa en la estrategia intencional, es un método que tiene una estrategia realmente que nosotros utilizamos, o que para Daniel Dennett nosotros estamos constantemente utilizando cuando hablamos de los fenómenos mentales. Para él es muy claro que constantemente nosotros estamos haciendo predicciones sobre las actuaciones de los demás, y en cierto sentido esto se vincula mucho con la idea de una ciencia de la conciencia, puesto que la ciencia, uno de los objetivos principales de la ciencia será la capacidad predictiva. Entonces, para él constantemente estamos haciendo juicios o realmente estamos teniendo expectativas acerca de la conducta mental de los demás. Y esto es porque los tomamos como seres racionales, capaces de exhibir lo que nosotros desde Ventana hemos llamado intencionalidad. Y aquí es muy importante una distinción que realiza entre competencia y comprensión, porque en el fondo cuando adoptamos la actitud intencional lo que estamos es justificando o dando razones de la actuación de los demás. Estamos dando razones de por qué el resto tiene una actitud, o sea, tiene las experiencias mentales, o por qué podemos dar razones de que el resto de individuos, que ya veremos como no solo son individuos humanos, sino que también estamos constantemente atribuyendo razones a otra clase de seres vivos e incluso seres inanimados, y constantemente lo hacemos en nuestro lenguaje. Les atribuimos estados mentales y por tanto generamos una serie de expectativas acerca de la conducta que además son muy acertadas, y por eso la estrategia intencional le parece un buen método de generación de predicciones, de expectativas sobre los demás, y método fiable de hacer predicciones acerca de la conducta de los demás. Entonces, como decía, la diferencia entre competencia y comprensión aquí es fundamental, puesto que a la hora de dar razones existe esta doble modalidad. Puedes dar razones por ser competente, o puedes comprender las razones que se están dando y por tanto ser comprensivo para con las mismas. Cuando nosotros adoptamos la actitud intencional, que nos permite explicar la mente, ¿no? Porque ya estás adoptando una posición de la tercera persona, estás haciendo predicciones sobre lo que sucede, y además si eso lo combinas con la idea de un funcionalismo, ¿no? De considerar la mente como modular y que hay un flujo informacional, pues te permite realmente realizar una teoría de la conciencia. Cuando decimos o damos razones de ello, simplemente tenemos que estar asumiendo como que somos seres competentes. Esto lo relaciona mucho con la teoría de la evolución. En el fondo es muy darwinista y apela mucho a Darwin, y luego también con la teoría de la memética apelará mucho a Dawkins, que en el fondo pues es como un darwinismo cultural, por así decirlo. Y esto lo hace porque considera que la naturaleza realmente, en el proceso de evolución, la naturaleza es ciega, y esto le viene muy bien porque se produce la evolución, tal y como la entiende el darwinismo. Se van produciendo cambios y modificaciones y mejoras sin que detrás haya ni una teleología ni un diseñador, ¿no? La naturaleza no tiene un fin hacia el cual tiende, y para él la conciencia es exactamente lo mismo. De hecho es un producto biológico y natural, ¿no? Y hay que lo expliquen estos términos. Entonces somos competentes a la hora de dar razones para explicar las experiencias mentales de los demás, y esto nos permite sin más explicar la conciencia.
Y por así decirlo, así cerraría como la primera parte en la que he pretendido dar así un poquito rápido una versión resumida de la teoría de la conciencia, y ahora pretendo explicar a partir de esta teoría de la conciencia cómo o qué modificaciones más bien habría que hacer para entender el yo en Ben. Debo decir que si bien él sí habla del yo, no es un eje central ni vertebrador para nada de toda su obra. Es decir, o sea, por ejemplo, La conciencia explicada, que es una obra bastante extensa, como de unas 500 páginas, le dedica un capítulo de apenas 30, y realmente es un tema en el que no se centra, pero creo que si juntamos todos los elementos, una buena comprensión de la conciencia junto con una comprensión de la actitud intencional y la diferencia entre competencia y comprensión, podemos llegar a elaborar una buena teoría del sujeto o del yo, porque él habla más bien de yo, es de Daniel Dennett. Entonces el yo en Daniel Dennett se constituye como, para él lo denomina, y así es como he denominado esta ponencia, el centro de gravedad, como un centro de gravedad narrativo. Como he dicho antes, a partir del modelo de las versiones múltiples o de los borradores múltiples, que es una teoría de la conciencia, Daniel Dennett considera que se puede explicar la mente como una narración literaria. Pues lo mismo dirá del yo. El yo será un centro de gravedad literario, en el sentido en el que nuestra elaboración acerca de nuestra identidad, la egoticidad, surgirá de una narración literaria que hacemos de nosotros mismos. De algún modo nos estamos continuamente narrando nuestra historia, y esto será muy interesante porque luego Broncano lo va a retomar y va a añadir además cómo nos narraremos a futuro. Esta narración del yo que se produce, y también lo explica, y me parece bastante pertinente e ilustrador que lo explique, que se produce a partir de que el ser humano sea capaz de articular lenguaje, es decir, Daniel Dennett concibe que hemos existido antes de ser yoes, antes de tener un lenguaje. Antes de tener un lenguaje no éramos yoes, porque no podíamos narrarnos a nosotros mismos ni narrar nuestra historia, pero que a partir del surgimiento del lenguaje, y ahí se mezcla toda la parte de memética y evolucionismo, pues nos hemos configurado como yoes, y además es una cosa como que nos está condicionando mucho, y de hecho está condicionando mucho la narración que asimismo hacemos de nuestra conciencia, porque de hecho el grave error, por así decirlo, que está habiendo en todas las teorías tradicionalistas o en todas las teorías en general de la conciencia es que se producen a partir de una narración, y esa narración requiere de un autor que en última instancia sería un yo. Entonces, tal vez os estoy preguntando qué tiene diferente la teoría de la conciencia de la teoría del yo en Daniel Dennett. Y lo que yo creo que hay de diferente, o cuál es el salto que se hace para pasar de una teoría de la conciencia a una teoría del yo, es entender la diferencia fundamental entre competencia y comprensión de las razones, como decía antes. Cuando queremos elaborar una teoría de la conciencia, podemos apelar simplemente a una competencia en las razones. Sin embargo, cuando queremos elaborar una teoría del yo, cuando nos queremos narrar a nosotros mismos, necesariamente es porque tenemos una comprensión de las razones que nos estamos dando a nosotros mismos, y por tanto, porque nos estamos constituyendo como seres metarepresentativos. Nos estamos dando razones para las actuaciones que tenemos, que al mismo tiempo, de las cuales al mismo tiempo estamos teniendo una comprensión. De este modo, podemos entender, por ejemplo, la diferencia entre por qué un pájaro no decimos que es un yo, y de mí como persona si digo que soy un yo. Porque al final, lo que hay detrás de todo esto, porque al final realmente el misterio de la conciencia ha quedado resuelto, y el misterio de la conciencia en última instancia sería decir, ¿por qué de objetos o de partículas o bacterias o como lo queramos ver, que no tienen conciencia y que somos plenamente, sabemos con certeza que son inconscientes, o eso cree él, ¿no? ¿Por qué de mera materia emerge algo así como, o parece emerger algo así como lo que llamamos conciencia, ¿no? ¿Por qué es eso? En su obra de las bacterias al Bach tratará de esto, porque hemos pasado de ser unas bacterias a muchas bacterias juntas, por así decirlo, poder llegar
a Bach, ¿no? A una creación de una obra de arte y a la apreciación de la misma. Esto se produce no porque emerja algo así como una cualidad externa que sería la conciencia, sino porque por un lado somos máquinas más complejas, es decir, se ha complejizado mucho la heurística cerebral, por así decirlo, y porque esto ha producido junto con los desarrollos culturales y la evolución cultural, ¿no? en términos de memes, ha favorecido el que seamos seres que no solo seamos competentes a la hora de dar razones, sino que también seamos comprensivos o comprendamos las razones que nos estamos dando. Un último detalle que quiero dar de toda mi comunicación, que no sé si ha resultado muy esclarecedora o no, porque es un tema realmente que me parece complejo y más de elaborar en 20 minutos, es que nunca debemos leer a Dennett, que es tal vez debería haber dado esta advertencia al principio de la conferencia, nunca le debemos leer como un eliminativista. Es uno de los errores más graves que se cometen y que incluso yo lo admito, yo misma cuando lo tomé por primera vez, lo tomé como un eliminativista. Y no, realmente lo que pretende es eliminar, pero eliminar el misterio, única y exclusivamente eliminar el misterio. Nunca pretende, de hecho sigue hablando de conciencia, sigue hablando de mente en menos medida, pero porque va cargado de otra serie de connotaciones, pero sí que habla de conciencia, sí que habla de sujeto, sí que habla de yo. Lo que pasa es que habla en otros términos, habla en términos de narración literaria, de ficción de un teórico, de diseño sin diseñador, pero no es una pretensión de eliminar los conceptos fundamentales de la filosofía de la mente, porque de hecho él se reivindica y además fervientemente como filósofo y como filósofo de la mente. Muchas gracias.